Recording in progress. Dale. Un cordial, afectuoso y muy fraternal saludo a todos los hermanos que están presentes y a los que se conectan desde la distancia. Para mí siempre será un tierno honor y un grato placer que el Señor tenga a bien utilizarnos para comunicar algún don del Espíritu, alguna confirmación, alguna palabra de edificación y de sabiduría a aquellos que Él ha tenido por elegidos para que un poquito más se acerquen al conocimiento de Cristo y a conformar su vida hacia su persona. Amados hermanos, hoy estamos al final ya de este ciclo de guerra espiritual y nosotros hemos visto esto desde la perspectiva de la iglesia militante. Nos hemos cimentado en la idea de que la iglesia ha sido llamada a pelear una muy buena batalla, que la iglesia es una avanzada del reino de Dios en el campo del enemigo. Es la iglesia la que está atacando, no al revés. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra el ataque que hace la iglesia. Ese es el objetivo y esa es la dirección correcta de ese texto bíblico. No al revés, como se nos ha enseñado por mucho tiempo. Cada vez que veíamos que las cosas en la iglesia no iban bien, leíamos ese texto pensando en que era un ataque del enemigo y que nosotros debiéramos de resistir. Es todo lo contrario. Es la iglesia la que está atacando y se nos promete que el Hades no tendrá forma alguna con la cual defenderse. En tal caso, nosotros hemos visto una introducción general a toda la realidad espiritual, a todas las fuerzas espirituales e invisibles que rodean nuestro mundo. Hemos visto los ángeles, su constitución, su naturaleza, su número. Al mismo tiempo, también hemos visto los ángeles malos y los ángeles buenos, como los ángeles malos, asimismo, su origen, su naturaleza, también su carácter personal y moral. Y en la clase pasada vimos también cómo en la figura de Satanás se nos presenta como una persona real y también le dimos el mismo tratamiento. Vimos su persona, su naturaleza, su origen, sus limitaciones y su destino. En la clase de hoy vamos a ver cuál ha sido el análisis de una de las asignaciones, que es ver la película El abogado del diablo, cuáles han sido sus impresiones, cuáles han sido sus conclusiones. Y luego entonces trataremos de puntualizar nuestra relación con los demonios. En particular, trataremos de responder a las preguntas: ¿están hoy los demonios activos en el mundo? ¿El mal y el pecado proceden de Satanás y los demonios? La tercera pregunta que no se puede quedar sería si un cristiano puede estar poseído por un demonio. Y por último, ¿cómo reconocer la influencia demoníaca? Y allí, en eso de la influencia demoníaca, también trataremos de ver si Jesús da a los creyentes una autoridad para reprender a los demonios y ordenarles que salgan. Vamos a ver, trataremos de ver todo eso en esta sesión. Así que iniciemos entonces pidiendo disculpas por yo no poder presentar mi cámara, ya que he tenido una cierta dificultad técnica, pero con la gracia de nuestro Dios, aquí estamos. Quisiera ver si hay alguno de ustedes que está dispuesto a hablarnos acerca de la película El abogado del diablo desde un análisis teológico, específicamente desde la guerra espiritual. Bueno, yo
en lo particular, recuerdo que había visto la película, ahora que la vi completa, de acuerdo que había visto solamente la parte donde estaban los juicios. Ajá. Ahora que la vi completa, desde el punto de vista teológico, eh, las cosas que más me parecieron llamativas, bueno, algo que me pareció interesante negativamente, digámoslo así, es que me pareció, bueno, claro, obviamente desconozco lo que está detrás de la producción, ¿no? Pero me parece que se le dio más poder al diablo en la película de lo que realmente tiene, o por lo menos facultades, vamos a decirlo así. Algunas facultades que la Biblia no expresa que tenga. Eh, Tanto del orden espiritual como del orden natural, como por ejemplo el que de tener un hijo, así físicamente hablando, y de que su permanencia dependería de que su hijo se pudiera reproducir con la que se suponía que era su hermano. Exacto. Eso por ese lado. Eh, 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 Eso es parte de la trama, pero y hay que entender que la producción no es una producción cristiana, es una producción secular. Entonces, por eso es que uno nota ese tipo de a veces de acentuación donde no va. Exacto. Y lo Ujú. otro que no más allá de llamarme la atención, lo que me hace es confirmarme una teoría que yo he tenido desde que soy cristiano, es que para hacer este tipo de material, yo he llegado a la conclusión, esto es algo muy personal, no lo puedo demostrar, pero estaría, bueno, no tengo las evidencias, pero tampoco tengo dudas de que las personas que producen este material tienen un nivel de contacto con el mundo satánico, Ok. porque las minucias con las que manejan algunas cosas que no son de dominio público general es demasiado preciso como para decir que fue algo casual. No, o sea, hay revelaciones allí que cualquier persona no conoce. Ni siquiera leyendo la Biblia, una persona que no tenga el Espíritu Santo y que no conozca cómo funciona el mundo espiritual, yo dificulto que pueda tener ese tipo de revelación. Eh, a mí me pasó igual que a ti. Yo creo el que redactó la película o tenía 7 asesores, todos con maestría y doctorados en teología para hacer el guión, o tenía algún contacto espiritual extraño, porque la manera en cómo presentan la figura de Satanás en cuanto al contenido, en cuanto a la construcción del personaje, en cuanto a su psicología, en cuanto a los diálogos, es simplemente pavoroso, da miedo. Leonardo, te escucho. Sí, en esta película se pueden abordar varios puntos, como bien pusiste en la guía, pero vamos a hacer énfasis un poco voy a hacer un poco énfasis en el asunto de la tentación y de lo teológico, y también haciendo una relación con la obra de Lewis, El Cártel del Diablo a su sobrino. En esta parte, lo que yo puse en mayor foco fue en la astucia, en la sutileza del personaje en esta película, que hacía el papel de Satanás, de persuadir, de guiar, de envolver a las personas a partir de algo que en la Biblia se enfatiza mucho, la vanagloria de la vida, y partiendo de los deseos, del interés, de lo que realmente las personas aman. El mundo ama lo suyo. Y la relación que hago es con el abogado, que de hecho en un diálogo, cuando supuestamente el que hacía el papel de Satanás le decía para que prestara atención a su esposa,
él hacía énfasis en el caso que él tenía que ganar, él hacía énfasis, algo que también se recurría mucho era que nunca había perdido un caso, como trabajar en el ego de esa persona para impulsarlo a buscar más y más, pero cosas que a la vez lo acercaban a sí mismo como hombre y lo alejaban de Dios. Y entonces, en ese sentido ahí, vemos también que en la tentación de Jesús, la última tentación, que fue cuando le ofreció todos los reinos y Jesucristo se postraba y lo adoraba. Entonces, vemos como el Satanás, y es lo que el mundo busca actualmente, como la vanagloria de la vida, poder, dominio, exaltar su figura. Entonces, en esta película vemos ese reflejo en el abogado, en la persona, en el personaje, ¿Dónde, y en cómo Leonardo, Satanás utilizaba todo eso para envolverlo. recuerda dónde fue la entrevista? La entrevista que tuvo, la entrevista laboral que tuvo Kevin Lomax con John Milton. ¿Dónde fue? Bien, si no mal recuerdo, fue en una oficina. No sé si fue cuando ya estaban reunidos todos que se le hizo la presentación. No. La También, primera entrevista fue en su oficina, pero de su oficina ellos pasaron a un lugar. ¿A dónde fue? A un restaurante, ¿no fue? No. En la misma oficina pasaron al techo del edificio y él le mostró todas las edificaciones. sí, cuando estaban, ok, sí, ya recordé ahora, cuando estaban Eso, en el diálogo. Ujú. La subiendo altura, todo, sí. cuando lo subió al Como pináculo del templo. cuando Satanás subió a Cristo en el pináculo del templo. Exactamente. Y le dice así mismo, y ve hacia abajo y todo. Uf, algunas personas no lo soportan. Y después entonces mostrándole todas las edificaciones, prácticamente Milton lo que le dijo fue, si postrado me adorares, te daré todo esto. Y entonces Kevin Lomax lo que dice es, ¿y del dinero cuando hablamos? Eh, yo creo y veo allí una referencia a cómo Satanás utiliza todo el sistema que los hombres han creado, que está a su dominio, según la Biblia. Él es el príncipe de este mundo, de todo este sistema que los hombres han creado. Satanás es el que maneja los hilos de este sistema que es contrario a Dios, de esta Babilonia que nosotros hemos erigido, de estas torres de Babel, economía, política, bienestar social, todo este sistema. Esta es nuestra Babel. Entonces, Satanás te ofrece eso a través de el dinero y del reconocimiento social. Volvamos a lo mismo. Ya cuando la película está en su punto más alto, cuando está en el diálogo final, comienza de nuevo otra negociación. Y Satanás ya no le tienta con dinero. Lo primero que le dice es, ¿qué tú quieres? Dicha, gozo, al instante, una línea de cocaína, ganar cada caso. Si tú te das cuenta, Satanás en ese punto le está tentando con las cosas de gratificación terrena todo el tiempo. Y yo creo que nosotros debemos de prestar mucha atención en ese punto, porque Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque ha Porque no puesto tu pone mirada tu en las cosas de mirada, los hombres. eso. Ha puesto tu mirada en las cosas de los hombres, impidiendo que Jesús cumpliera su propósito y amalgamando lo terrenal. Y no, y algo que yo quiero enfatizar ahí de manera breve, es que una de Lo las grande, razones, lo grande que tiene la forma en que Satanás nos tienta es que Satanás nos tienta con cosas legítimas. El truco es que son cosas legítimas, pero que esas cosas legítimas te despegan del propósito de Dios. Profesor, Dígame.
hay algo que también se ve a lo largo de la película, que es la metamorfosis de Kevin. Y a veces lo que la Ok. gente no entiende es el trabajo Muy de bueno. Satanás. Te va tentando hasta que transforma tu vida o sea, deteriora tu vida, empieza a poner una tentación, cedes y sí. Y también cuando uno hace esa comparativa con los pecados capitales, el orgullo, la avaricia, y todos van enumerándose y como que se van dando en cadena, que realmente termina en el estado que es el final del protagonista, ¿no? Y a veces la Como gente, uno, como un pecado trae otro. ¿Escuchaste, Leslie? Como un pecado trae otro. así es, Kevin entró e inmediatamente entró, que iba caminando hacia la oficina de Milton. Él vio hacia la oficina de esta tipa, de esta rubia, y quedó deslumbrado por ella. Y luego entonces empieza a coquetear con ella cuando están en la fiesta. Y ahí se da una conversación donde ellos dejaron los puntos claros. Y a partir de ahí ya comenzó toda la debacle moral de este personaje. Pero ya cuando vamos a los diálogos, a mí me gusta mucho la antropología que Satanás hace en la película. Él comienza diciendo en los diálogos finales, uno de los diálogos que más me encanta es cuando él dice, yo he estado aquí desde que todo comenzó. He alimentado cada deseo que el hombre ha tenido. ¿Por qué? Porque yo admiro al hombre. Soy un humanista. Oye esa vaina. Yo me emociono porque es tan real. Es tan correcto eso. Satanás es el humanista por excelencia. Porque en realidad lo que él quiere es que el hombre se convierta en una suerte de subordinado suyo. Y por otra parte, entonces está la teología que presenta Satanás. Dios, perdón, antes de pasar, Presenta esa parte, ¿no? Presenta a Dios como un sádico, exactamente. como un injusto, como un ser que se aprovecha, o sea, él se quiere mostrar como el redentor del hombre, mientras que Dios solamente está como disfrutando de un juego, pues algo así. A mí me encanta cómo comienza él. Él dice, déjame darte información privilegiada de Dios. Crea a los hombres, lo pone en el jardín eh, y luego, ¿qué hace? Lo juro, para su entera, para su entera diversión de las reglas y luego le pone instintos que son diametralmente opuestos. Y mientras tanto, él está allá arriba partiéndose de la risa. La mayor estupidez que he visto. Prueba, mastica, pero no tragues. Prueba, pero no disfrutes. En ese punto, yo digo, oye, pero ¿cómo Satanás ha distorsionado la idea de que, y yo creo que este es un punto religioso incluso, es algo en que Satanás ha trabajado en el ámbito religioso. ¿Desde cuándo a nosotros se nos vendió de que disfrutar era carnal? ¿Quién dijo que disfrutar de las cosas es carnalidad? Por eso me gustó tanto ver y leer el libro Deseando a Dios de John Piper, donde él presenta el hedonismo cristiano. Dios nos ha creado para que deseemos, Dios nos ha creado para que disfrutemos de manera legítima y ordenada todas las cosas que Él ha provisto para nosotros. Y ese enfoque prohibicionista de la religión
Yo creo que también está, es una distorsión por parte de Satanás. Ese por esa. Eh, ¿Cómo Satanás O sea, utiliza la... te refieres a esas corrientes legalistas donde prácticamente al pastor le piden permiso hasta para respirar. Exactamente, exactamente. Por otra parte, Bueno, ese es un eh, modelo, perdón que me aparte un poco ahí, pero ese es un modelo muy, eh, muy fuerte en buena parte de las congregaciones pentecostales autóctonas de Chile, porque ellos tienen una particularidad. El pentecostalismo de aquí, por lo menos no es como el pentecostalismo que yo conocí en Venezuela, que era un poco más de orden carismático. El pentecostalismo de aquí, lo único que guarda en común con el de Venezuela es el asunto de los dones, el don de lengua, prácticamente. Pero de ajá, resto, acá es un pentecostalismo que si tú lo ves litúrgicamente es más presbiteriano, un orden ok, litúrgico muy serio, muy cerrado. más, Entonces, más metodista tradicional. sí, correcto. Mujeres para un lado, hombres para otro lado, la ropa formal, la música bien clásica, un orador de orden, un altar que Tú ves. prácticamente parece una iglesia católica con una tremenda silla para el pastor. O sea, sabes, ¿no? Toda una estructura, pues, pero de resto no. Por eso es que a mí me chocó bastante cuando yo dije, bueno, pentecostales, yo me imaginaba lo que veía en Venezuela, pero no. Es un tipo de pentecostalismo distinto, pero está muy presente esa forma de control, o sea, no de control, no, eso como fue, tú lo explicaste en la primera clase, el gobierno, ese gobierno impositivo de donde el pastor lo mueve. De hecho, todos los diezmos los administra directamente el pastor. Bueno, De ahí para no, adelante, imagínate. bueno. Leslie, Hay un modelo que aquí en el Perú también se da, que es el modelo de la paternidad, el que también ay, lo mandó, lo envió, lo han copiado también de Guillermo Maldonado y su esposa, porque a ella le llaman ah, madre y a él le llaman padre. Entonces acá, dentro de este grupo sectario, ellos se van a retiros y hacen un pacto donde firmas y tienes que contarle todo al pastor. Desde ese momento ay, que tú ya. firmas en el retiro, tú le tienes que contar todo, tus intimidades, tus relaciones con tu pareja, todo. Cualquier mentira que tú o cualquier cosa que tú escondas, estás condenado a juicio. Pero que es que yo no sé si es que la gente no le dio. Pero Primera de Pedro capítulo 5 tumba eso. Pastores, apacentad la grey de Dios, no por fuerza, ni enseñoreándose de ella. Toda práctica que entre dentro del enseñoreamiento no es legítima según la Biblia. Con esto no estoy diciendo que el pastor no tenga autoridad para acercarte a ti y decirte, mira, veo que tienes varios domingos que llegas solo a la iglesia. ¿Está todo bien en casa? Si tú no te abres, él no es quien para seguir insistiendo. Si tú no te le acercas, mira, tengo tal problema, él no es quien para demandar intimidades tuyas. Eh, yo no sé, parece como que la gente o no lee Biblia o no sé. Es la Ese única es el explicación que yo. problema, ese es el problema y en general, todo bueno, no voy a, pero creo que el 95% de los problemas que hoy en día sufre el cristiano parten de su analfabetismo bíblico, desafortunadamente. yo ¿cómo, cómo yo voy a agarrar y voy a sentirme obligado a contarle mis intimidades a una gente? ¿Por qué? Yo quisiera que yo me busque un solo texto bíblico, uno, que apoye una locura así. Bueno, eh, volviendo un poco a la película, ¿cómo Satanás maneja la culpa? En un punto dado de
el diálogo, Kevin se quiebra y admite, sí, todo esto es mi culpa. Y Satanás agarra y le dice, ¿para quién tú tienes toda esa culpa? ¿Para qué guardas toda esa culpa? Y si se dan cuenta, le maneja esa idea. Porque yo creo que la culpa es una herramienta poderosa en las manos de Dios, pero es una herramienta horrorosa en las manos del diablo. En las manos de Dios hay una tristeza, según Dios, que produce vida, pero hay una tristeza, según el mundo, que produce muerte. Yo creo que lo mismo pasa con la culpa. Y de ahí entonces, ya para ir cerrando esta primera parte, la frase más memorable y que marcó y por lo cual yo tengo esa película como el top, dentro del top 5 de las mejores películas que ha existido en la historia, es Vanidad. Sin lugar a dudas, mi pecado favorito. El pecado favorito del diablo es la vanidad. Vanidad. A ver, desentráñeme eso. Yo quisiera escucharlo, ustedes. Desentráñenme eso, teológicamente hablando, en el contexto de la guerra espiritual, porque eso es fundamental para él. O sea, puede ser, puede ser. No sé si para generalizarlo tanto así como ser, como si fuera el favorito, porque si no, Dios no hiciera énfasis en que todos, ¿no? Pero, a ver, voy a usar este ejemplo, volviendo al asunto del abuso de ciertas autoridades eh, evangélicas. Obviamente, todo su mover parte de la vanidad. La vanidad de Por ser supuesto, precisamente vistos como el líder, de pero ser tú el quieres una cosa, modelo a seguir. tú quieres algo más vano que un rabacú. Yo puedo ver su orgullo a través de su sotana. El orgullo desnudo de un rabacú se nota a leguas de toda esta indumentaria que ellos utilizan. Porque al final lo que ellos te están diciendo es, yo soy más espiritual que tú. Yo tengo un poder espiritual mucho más alto que tú. Los locos raíces hebreas, lo que hay detrás es una horrenda vanidad. Yo soy israelita. Yo soy de la tribu Bueno, de... lo que también, y eso no es nuevo, ayer o antes de ayer estaba leyendo un poquito de filosofía, de la historia de la filosofía. Yo no soy bueno para la filosofía. Dionisio el Perro, donde Ajá. dice que prácticamente él llegó a vivir en un estado de indigencia, pero Diógenes, que su Dionisio no, Diógenes, Diógenes, perdón, Diógenes, Diógenes, donde sí. pero en el fondo lo que había era un deseo de vanidad de él mostrar que podía ser más austero que todos los demás. O sea, que ¿Qué le tratando dijo de negarse Sócrates? a todo, igual estaba mostrando una especie de vanidad, pues. Así es. Sócrates, yo puedo ver tu orgullo a través de de los agujeros de tu ropa. Eso, Sócrates, exacto. Sócrates era genial, 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 genial. ¿Algo más que alguno de ustedes quiera rescatar de la película y que nos ayuda a nosotros a situar cuál es el foco correcto de la guerra espiritual? La No, yo función que, quiero, ok, perdón, Leslie, está bien. sí, usted, hermano. Ok, yo quiero puntualizar el asunto de la vanidad, que esa parte también me llamó la atención porque la resaltó. La vanidad, el pecado, mi pecado favorito. Y es que hay algo ahí, Juanji, es que la persona, o sea, es algo que el ser humano anhela y ama. Las cosas, el deseo de superación, de sentirse más, pero es difícil que cuando una persona está en el pecado de vanidad, por la sutileza,
de uno reconocer realmente que está siendo vano en algo. O sea, uno es difícil como tú dices, bueno, pero yo estoy cometiendo este pecado porque algo tan sutil y como tan abstracto que te envuelve y te exige y te exige. Y el ejemplo claro es Salomón. Concluyó al final de su libro y se llevó ese mensaje claro de lo que es la vida como tal. Entonces, esa parte ahí quería hacer ese énfasis. Yo creo personalmente que nosotros vivimos en la época de la vanidad, en toda la extensión de la palabra vanidad, porque nosotros a veces limitamos mucho la palabra vanidad a un elemento monetario. Le llamamos una persona vanidosa, aquella que está interesada solamente en el dinero o en conseguir cosas para sí. O en la belleza. Exacto, o en la belleza. Pero la palabra bíblica de la vanidad es mucho más amplia que eso. La palabra vanidad en hebreo, que es la que aparece en el Eclesiastés, es sinónimo de humo. Y si nos De ponemos a humo. buscar las características del humo, el humo es incorpóreo, insustancial. Tú tratas de tomarlo en la mano y se te escurre entre los dedos. Entonces, es como sin significado. Es cuando una persona hace un esfuerzo descomunal por algo que al final de cuentas, nosotros los dominicanos tenemos aquí un dicho, se llama más la sal que el chivo. Mucha espuma, poco chocolate. Y eso a nosotros nos ayuda a entender lo que significa En Venezuela decimos puro buche y pluma. exactamente. Eso a nosotros nos ayuda a pensar cuál es el significado correcto de no tomar el nombre de Dios en vano. Es que no darle significancia, no darle el peso requerido a el nombre de Dios. Y nosotros vivimos en una época donde todo ha carecido de significado, donde ya nada es nada y todo es todo. Vivimos en la época del vacío, como le diría este señor, este filósofo francés. Dios mío, ay Cristo, ¿cómo se me ve ese nombre a mí? Lipovetsky. Sartre. Ah. Lipovetsky. Escribió un libro, se llama así mismo, La Era del Vacío. Es lo mismo que él hubiese puesto la era del humo. Vivimos en esa época. Antes de Sartre, Jean-Jacques Brodilot habló acerca de la sociedad del espectáculo, donde nosotros hemos creado una sociedad donde el ser humano quiere colocar toda su vida en una imagen y que todo quepa en esa imagen llamada televisión. Mira, quien ese tigre se adelantó a su época. A veces dentro de los filósofos yo veo muchos profetas frustrados. Yo digo, si esta gente le hubiese amanecido el evangelio, fueran los profetas, ¿cómo esa gente pudieron ver lo que hoy en día cada quien tiene dentro de su bolsillo, dentro de su avatar de una red social, toda su vida en una imagen? Y muchas veces ese personaje que crean en redes sociales no se corresponde a un ideal de vida que no son en realidad. Y si tú te pones a pensar, todos los pecados contemporáneos parten de una disconformidad con quien tú eres. ¿Por qué
la pornografía está tan diseminada y se consume tanto? Cuando lo que te vende es una ilusión de placer, una ilusión de intimidad. De nuevo, no hay significado, no hay verdadero peso, todo es humo. Satanás es un experto vendiéndote espejos por oro. Bueno, yo creo que ahí quedamos con ese elemento. Ahora vamos a tratar de responder a las preguntas que nos planteamos. ¿Están los demonios activos en el mundo hoy? ¿Por qué hago esta pregunta? Cualquier persona que lea la Biblia, el Nuevo Testamento, bajo la premisa de la inerrancia de las Escrituras, le sería muy fácil responder a dicha pregunta. Pero vivimos en un mundo donde cada día más se está relegando eso a una especie de credulismo. Eso lo creen la gente sin intelectualidad ni nada por el estilo. Pero estas personas que tienen una visión naturalista, materialista del mundo, no admiten lo sobrenatural y por ende lo que leen en sus Biblias tratan de desmitologizarlo, por utilizar la frase bullmaniana de Rudolf Bullmann, donde todos los relatos de demonios, Bullmann, que por cierto fue uno de los eruditos más importantes del Nuevo Testamento del siglo pasado, pero su enfoque y su metodología naturalista dañó todo lo bueno que uno puede encontrar en sus investigaciones. Vio en los relatos de demonios un reflejo de una sociedad precientífica que no se corresponde con la nuestra, que es hipercientífica. Y yo me pregunto, si Bullmann viviera hoy, en la era de la posverdad, en la era donde un individuo te dice a ti que por el hecho de tener testículos eso no lo hace menos mujer, que me diga él a mí si vivimos en una era postcientífica. Si vivimos en una época donde la ciencia reina. Ay, Cristo. Claro que no. Nosotros vivimos en la misma época precientífica. Tenemos mucho desarrollo en cierto aspecto de la sociedad. Pero aún las sociedades del primer mundo se pasan la ciencia por el arco del triunfo, dándole rienda suelta a sus apetitos carnales y sobre todo a la influencia demoníaca detrás. Entonces, cuando leemos en la Biblia los relatos de demonios, nosotros tenemos muy buenas razones para hablar de una continuidad de esa operación demoníaca en nuestro aspecto hoy por hoy. Las escrituras nos proporcionan una información correcta del mundo tal y como es. Y hay que tomar muy seriamente la descripción que hace la Biblia de la participación demoníaca en la sociedad humana. Y el hecho de que el mundo no lo perciba, eso no lo hace menos cierto. No hay razón para pensar que haya hoy menos actividad demoníaca de lo que lo hubo en la época de Cristo. Es cierto, no estamos en el mismo periodo de tiempo en el plan general de Dios para la historia,
pero buena parte, perdón, aún nosotros no hemos visto desplegado las profecías que hablan de un cese de la actividad demoníaca, como lo es en el milenio, por ejemplo, donde Satanás va a ser atado por 1000 años, ya sea que tú te afilies a la corriente que te afilies, pero aún nosotros no vemos eso. Aún tú siendo el teólogo del pacto más acérrimo, ellos mismos dicen que vivimos en la época donde Satanás ha sido desatado. Así que nuestra sociedad hoy por hoy sigue sencillamente cegada y es la iglesia la que tiene que ejercer el discernimiento de manera correcta, de puntualizar dónde hay una verdadera actividad demoníaca. Y si has seguido muy bien las clases, actividad demoníaca no significa un concierto llamado Luzbel. Actividad demoníaca no es una fiesta de disfraces. Lo que están de verdad bregando con Satanás, no lo andan diciendo, no andan publicando cosas. Por algo se llama ocultismo. ¿Ok? La Que gente se le olvida. a propósito, están volviendo a salir imágenes de que no son muy viejas, pero ya tienen su tiempito, de Elon Musk vestido con el traje ese rojo que tiene las imágenes de Baphomet. Ajá, sí. Entonces, bueno, él es un tipo bastante excéntrico, ¿no? Dentro de los niveles de normalidad que tiene. Así Pero es. lo que tú acabas de decir es algo que yo también sostengo, pues. O sea, el que va a andar metido en estas cosas no anda haciendo alaracas ni nada por el estilo. No, pero no, no, pero no. Y si tú supieras que Elon Musk tiene actitudes más cristianas de lo que mucha gente eh, está dispuesta a admitir. Yo no estoy diciendo que él es cristiano, porque sí estoy diciendo que tiene actitudes que de defensa hacia lo que nosotros creemos, eh, mucho más correcto de lo que muchos cristianos, supuestos cristianos, que están apoyando la agenda LGBT. Yo creo que se podría definir más bien en los términos que él es más consistente con lo que cree que nosotros, Exactamente, o que algunos de nosotros, porque nosotros exactamente. decimos como cristianos que nuestra regla de fe y conducta es la Biblia, pero algunos de nosotros no tenemos problema en desviarnos de la Biblia cuando las cosas se nos ponen color de hormiga o cuando no nos convienen o cuando nos vemos vulnerados o X, ¿no? Diferentes escenarios. Es así, es así. Profesor. Y también porque él usa sus recursos en pro de la defensa. Hay muchos que De la cosa cri- de siendo la- cristianos, exacta- no usan sus recursos en pro de la defensa o la apologética correcta, ¿no? Eso es así, eso es así. Es que, de nuevo, Jesús lo dijo, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y nosotros, esta es la fecha que no le hemos hecho caso a toda la sabiduría que eso contiene. Utilizad las riquezas injustas para ganar amigos. Bien, dicho eso, entonces, ok, la actividad demoníaca está activa en el mundo de hoy. Perfecto. Entonces, ¿todo el mal y el pecado que vemos procede de Satanás y de los demonios? Sí y no. Sí y no. Justifique su respuesta. Eh, a ver, si tú haces hincapié eh, en ver el tono general de las epístolas del Nuevo Testamento, tú te vas a dar cuenta de que hay muy poco espacio
que se dedica a hablar de la actividad demoníaca en la vida del cristiano, del creyente, o de los métodos para resistir o oponerse a su actividad. Se hace hincapié y se insta a los creyentes a no pecar, a vivir vida de rectitud. En 1 Corintios se habla de que hay un problema de disensiones y Pablo no le dice a la iglesia, reprenda el espíritu de división, sino que él les anima a que cada uno contribuya a la armonía y que se mantengan unidos en un mismo pensamiento, en un mismo propósito. Y cuando hay un problema de incesto en la misma carta, no se le dice a los corintios, reprendan el espíritu de Jezabel, jezabélico, reprendan el espíritu de adulterio. No le dice eso, ¿no? Sino que se le dice que deben de estar indignados, de que deben de luchar en contra de la carnalidad. Entonces, cuando hay un problema sobre que los cristianos acudan a los tribunales para demandar a otro creyente, tampoco se le manda como aquí hubo una vez, hubo un pastor muy famoso que escribió un libro que se llama Los 21 espíritus que azotan al cristiano y a la iglesia, donde estaba el espíritu de Grecia. Esos son los cristianos que estudian mucho y que para todo hay que tener una justificación. Yo creo que yo tengo el espíritu de Grecia y Héctor también. Estaba el eh, espíritu de Tobía y Zambalá, que es el chisme. Estaba el espíritu, ¿cuál era el otro? El espíritu farisaico. Estaba el espíritu de Jezabel. Y así por el estilo. Al final, cuando terminé de leer el libro, yo dije, yo creo que el caballero confundió las obras de la carne con el espíritu. Entonces, en tal sentido, recordemos que Satanás es demasiado inteligente y parte de su inteligencia es saber que la maldad humana es suficiente para mantenernos a nosotros muy entretenidos durante nuestra vida. La pecaminosidad humana es natural e inherente a la naturaleza humana. Así que cuando veamos las cosas desde el lente que lo hace la Escritura, nosotros nos vamos a dar cuenta de que las obras de la carne son más abundantes que las obras demoníacas. Con eso yo no quiero bajo ninguna circunstancia indicar de que detrás de todo el sistema que hice referencia hace un momento, no hay una agenda demoníaca, puesto que yo creo que en la disponibilidad, en el ambiente, en crear y en mantener este sistema, sí hay una actividad demoníaca, no en la realización del pecado, sino en la promoción del mismo, en la difusión del mismo. Allí sí hay una actividad demoníaca. Por eso les decía sí y no. Y es importante que eso se define también con Santiago, ¿no? El que es pecado, no diga que que es tentado de parte de Dios, sino que, y no solamente de Dios, ahí también Santiago podría haber agregado de parte del diablo, porque dice de su propia concupiscencia. Yo no quiero sonar parecido a Ana Méndez Ferrer, bajo ninguna circunstancia, pero hay una palabra muy interesante, que nosotros podamos hablar de un nivel estratégico de guerra espiritual, donde en ningún caso en el Nuevo Testamento se ve a alguien
que emplaza a un espíritu territorial al entrar en una región a predicar el evangelio. En ningún caso en el Nuevo Testamento uno ve a personas atando el hombre fuerte de los Alpes suizos. Tampoco se demanda información de los demonios sobre una jerarquía demoníaca local de cómo tú te llamas, de dónde tú viniste, cómo tú entraste a ese cuerpo. Tampoco se enseña mediante la Biblia o el ejemplo de fortalezas demoníacas. De nada de eso hay en el texto bíblico. Ahora bien, debemos después de decir eso, tenemos que tener cuenta en no minimizar la influencia de la actividad demoníaca en el mundo. E incluso, cómo hay veces que se entorpece la obra de la iglesia debido precisamente a interferencias que hacen agentes demoníacos. Sobre todo en la evangelización y el crecimiento de la vida del creyente, en decisiones y acciones tomadas no bajo la dirección divina. Hay muchos textos bíblicos donde los autores del Nuevo Testamento están muy conscientes de la presencia e influencia demoníaca en el mundo. Por ejemplo, de nuevo, los Corintios es importante. La adoración a los ídolos, Pablo dijo que cuando los paganos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Al mismo tiempo, en casi todas las otras ciudades del mundo antiguo, del Mediterráneo, pasaba exactamente lo mismo. Pablo le advirtió que en los últimos tiempos algunos abandonarían la fe para seguir a enseñanzas engañosas y doctrinas demoníacas, como aparece en Primera de Timoteo, capítulo 4. También que eso iba a llevar a prohibiciones del matrimonio, a evitar ciertos alimentos, léase raíces hebreas, de manera que nosotros vemos que algunas doctrinas tienen origen demoníaco. Hay doctrinas de error y también se le llama así mismo en la Biblia espíritus de error. Entonces Pablo da a entender que los que se oponen a la sana doctrina han sido atrapados por el diablo y por su ejército demoníaco para que hagan su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Satanás? Todo lo contrario a la voluntad de Dios. Un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Humilde, debe corregir a los que se oponen con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento. Nosotros vemos mucha gente por ahí, dizque apologistas, y lo que andan haciendo es todo lo contrario a lo que acabo de leer de 2 Timoteo. Veo mucha gente con un espíritu hipercrítico, con una forma de, claro, estoy utilizando aquí espíritu no como un ente, sino como una disposición del corazón. Veo personas con una tendencia a ser hipercríticos con absolutamente todo. Qué sé yo, uno no puede decir eh, eh, una palabra, la más mínima, que ya te están criticando por eso. Hay 1000 gente indignada porque tú dijiste que comer chocolate es entrar a la tierra prometida. ¡Blasfemo! Ahí está Juanji enseñando blasfemia. Y así por el estilo. Así que Jesús
él afirma también que, que los judíos se le oponían de manera obstinada y estaban siguiendo ¿a quién? A su padre el diablo. Entonces, Juan, por otra parte, hace cierto hincapié en que las acciones hostiles de los incrédulos tienen una influencia demoníaca. Por ejemplo, en Primera de Juan 3:8, cuando él hace que el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Y después sigue, si distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Es decir, que aquellos que no ama y que se dice ser un hijo de Dios, debe de estar sujeto a las influencias de Dios. Entonces, si una persona está sujeto a las influencias demoníacas, entonces es un hijo del diablo. Y así es como Juan analiza el relato del Génesis, cuando él habla de que Caín obró como obró, porque él era del maligno, asesinó a su hermano. Entonces, la pregunta que a mí me gusta hacerle a Juan es, Juan, ¿cómo yo sé que soy un hijo de Dios? Él responde en Primera de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y él mismo en Apocalipsis dice de Satanás que engaña al mundo entero. Entonces, respondiendo a la pregunta, por eso dije sí y no. El pecado de todo este mundo y la maldad son debido a los demonios, sí y no. No en el sentido de que el corazón humano es la fuente de nuestra propia maldad. Pero la influencia demoníaca en este mundo mantiene, atiza y promueve que nosotros obremos por y para la maldad. Ahora tenemos que responder a la pregunta del $1.000.000. ¿Puede un cristiano estar endemoniado? Me gustaría escucharle. Me gustaría escuchar a alguno de ustedes. ¿Qué piensa? ¿Puede estar un cristiano demonizado? ¿Estar poseído por un demonio? Bueno, para responder a eso hay que definir o puntualizar los diferentes niveles de operación demoníaca, ¿no? Eso se ha descrito, creo que son tres. Influencia, eh, posesión definitiva y otra que es como una intermedia entre las dos. Yo creo que Entiendo. posesión propiamente tal, donde el cristiano no tiene absoluto control de su conciencia, no, bajo ningún concepto se permite. Pero las otras dos sí podrían ser porque no representan un dominio total de Satanás sobre el cuerpo, que como el caso del Gadareno, por ejemplo. Estoy Entiendo. pensando en el Gadareno como el ejemplo bíblico más evidente. Tú sabes que hay un punto, que hay una discusión previa que hay que sostener, y es que la palabra posesión demoníaca, ese término, no le hace justicia a lo que nosotros vemos en la Biblia. Porque la Biblia nunca le deja de quitar la responsabilidad al ser humano por sus acciones. Entonces, los términos posesión demoníaca o endemoniado, si se le da el matiz de una influencia demoníaca tan fuerte que parece
que la persona que está bajo ese ataque demoníaco no tiene otra posibilidad, sino que simplemente obrar como el demonio le dice, como si él fuese un títere. Sugiere que la persona está incapacitada de ejercer su voluntad y está completamente dominada por ese espíritu maligno. Qué sé yo, si nosotros pudiésemos ver ciertos ejemplos de eso con el endemoniado Gadareno, pero porque sobre todo cuando el demonio fue expulsado, dice que él estaba en ceso, en su sano juicio. Pero eso no es cierto en muchos casos de ataque demoníaco o de conflicto con demonios en la vida de muchas personas y de otros ejemplos de la Biblia. Entonces, ¿puede un cristiano estar poseído por un demonio? Como bien tú dices, tenemos que ver a qué nos referimos con poseído. Vamos a ver. Si hablamos de que un demonio habitando dentro de un cristiano, yo no puedo pensar en que en un lugar donde habita el Espíritu Santo pueda habitar o cohabitar un espíritu demoníaco. Son la luz y la tiniebla no pueden andar juntos. Y en tal sentido yo doy un tajante, no, es imposible que así como el Espíritu Santo está dentro y mora en el creyente, un demonio more en la vida del creyente. Sin embargo, al mismo tiempo, no podemos bajo ninguna circunstancia en que los ataques o la influencia demoníaca en la vida de los creyentes sea imposible que un creyente caiga bajo una, vamos a decir así, una suerte de hiperprotección contra la influencia demoníaca, porque entonces no habría guerra, no habría lucha. Y en tal caso, entonces, si cuando hablamos de si una persona cristiana puede ser asediada, ya ahí la cosa cambia. Ya ahí la cosa cambia. O sea, es que de hecho, si intentamos vivir una vida piadosa, estamos bajo asedio todo el tiempo. Fuera del Exactamente. asedio, tenemos nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia. Pero de resto, si estamos intentando vivir una vida piadosa, el asedio es constante, eso no se aparta. Satanás no descansa. Bueno, su demonio, Y sus además de secuaces. que la Biblia ve la persecución como una obra del diablo. ¿Se entiende? La persecución de la iglesia como tal, la Biblia lo presenta como una obra de Satanás. Entonces, todo acto de persecución, por mínimo que sea, es de origen satánico. Y yo creo también de que hay formas en las que Satanás y su ejército puede influenciar sin necesidad de estar con una presencia activa. Puede que ponga en la mente de tu esposa, cuando tú estás preparando un sermón, este hombre está como muy concentrado, déjame yo eh, decirle que venga a fregar, o que llegue con con una actitud que tú sabes que tu esposa no es así. Yo no estoy diciendo con esto que ella esté endemoniada, pero sí es posible que esté siendo objeto de interferencia a la voluntad de Dios. Como ejemplo, una señora de estas que son
pilares de la iglesia, en un momento dado, su familia se vio atravesando situaciones que tuve que se, como que se salían de la norma. Atiende. Su esposo pierde el trabajo. Tenían en ese momento dos niños, tres niños, uno de 1 año, otro de 5, y el grande tenía como unos 12 años por ahí. El grande cayó enfermo, que tuvieron que salir huyendo con él con una apendicitis. El pequeño se le diagnosticó un problema neuronal. Ella misma era la única que estaba laborando en ese momento como maestra, y para poder suplir los gastos tuvo que tomar 3 turnos. Lo que le ocasionó a ella unos problemas por agotamiento, y a eso súmale que comenzaron entonces a tener problemas familiares a lo interno, y todo eso, todo ese cúmulo de cosas evitaba que cada domingo, que cada reunión de oración, que cada culto, ella no pudiera ir, porque cada vez que llegaba el domingo se estaban preparando para salir, uno de los muchachos caía enfermo, o se suscitaba una situación que le impedía ir a la iglesia. Entonces uno ve una clase de cosas así y uno dice, es que eso no es normal. Y te estoy diciendo de una mujer fiel, te estoy diciendo de una familia fiel en la congregación. La iglesia agarró y dijo, espérense, porque esa es otra cosa. Una iglesia unida sabe detectar cuando hay un ataque específico contra uno de sus miembros. Nuestro pastor agarró y dijo, espérense un momento, que lo que le está pasando, así, en una reunión de oración, un miércoles, me acuerdo como ahora, lo que le está pasando a la hermana Carmen no es normal. Vamos a orar a Dios, porque no es posible que le dejemos al diablo la vida y la salud espiritual de la hermana Carmen. La iglesia se puso a orar. Amados hermanos, en esa misma semana es impresionante cómo Dios respondió a esa oración congregacional. En esa misma semana, los hermanos tuvieron un accidente automovilístico donde el frente del vehículo quedó completamente desbaratado, que cuando vimos las imágenes nosotros no nos explicamos cómo fue que no murieron. ¿Tú sabes lo que es un choque frontal y que el asiento del conductor, del copiloto y de todo esté completamente intacto, y que el motor esté como una lata de refresco? Uno veía eso y uno se quedaba atónito, absorto. A partir de ahí, a partir de ahí, nosotros agarramos y comenzamos a orar por esa familia constantemente. Y Dios obró de manera maravillosa, porque inmediatamente después del accidente llaman al hombre para darle un empleo donde cobraba el doble de su antiguo empleo. Los niños se sanaron de manera milagrosa, milagrosa, donde jamás volvieron a darle problemas. Entonces uno agarra y ve esa clase de cosas y uno dice,
la iglesia tiene que aprender a ser militante, porque vivimos en un mundo donde el asedio satánico es real y puntual. Espero que hayan entendido lo que quiero decir, ¿eh? Y también tener en cuenta lo que hablaste, creo que fue en la primera clase de esto, ¿no? Que las jerarquías también están encargadas de niveles, vamos a decirlo así, de mayor importancia. O sea, Exacto. Satanás obra en los líderes mundiales y así, si hay jerarquías demoníacas, no está muy bien descrito en la Biblia, por ejemplo, pero podríamos inferir que sí y que algunos se dedican entonces a otros aspectos, pero Puesto, tantos como para que venga Satanás directamente a estorbarte a ti, o sea, ni que no. fueras ni que fueras el mismo tipo de la película, pues. Exacto. Tenemos que aprender eso. Yo no estoy diciendo que el mismo Satanás le cogió con esa familia. Yo creo que hubo una No, no, influencia, no, que no. hubo Perdón familias que... perdón si se entendió así, no quise decir eso. Lo que quiero es como agregarle una nota a pie de página recordando de que ya eso se había dicho, pues, que Satanás Exactamente. obviamente tiene su nivel de influencia más directo. Sí, de hecho, en los sistemas de gobierno, yo creo que ahí hay mucha influencia satánica. A mí nadie me diga, el socialismo es del diablo. Esa vaina lo inventó el diablo. Satanás agarró y se puso a pensar, ¿cómo yo puedo agarrar y joder sociedades enteras? Eh, y de ahí, en ese mismo momento, brotó el socialismo. El Un feminismo, demonio. profesor. El feminismo es otra cuestión maldita. La ideología de género, toda esa cuestión que se levanta, el transhumanismo, todas esas filosofías y vana sutileza, todo eso es de origen satánico. Hay una sabiduría que es humana, perversa, animal, diabólica, que está ahí presente. Eh, todo aquello que se opone a Dios es de origen satánico. Bien, mis amados hermanos, espérense un momento, me queda algo por responder. ¿Existen fórmulas, indumentaria? ¿Qué debe de hacer un creyente? Un creyente está llamado a reprender demonios. ¿Tenemos nosotros autoridad para eso? Y la respuesta es que yo creo que sí. Yo creo que Sí, bíblicamente sí. hablando, Definitivamente, en propias palabras de Jesús, sí. exactamente. Él nos ha dado autoridad. Le dio autoridad a los apóstoles para hollar serpientes y escorpiones. Pero yo no creo en un ministerio del exorcista. Yo no creo que haya un especialista en la iglesia que realice exorcismos. Recuerdo como ahora, cuando estaba estudiando la licenciatura, en, la, en teología sistemática, cuando di teología sistemática 2, el maestro Félix Méndez nos instó a escribir un ensayo de guerra espiritual y él me asignó la figura del exorcista. Y yo tuve que agarrar y buscar mucha bibliografía, porque él era bien exigente con eso. Y me topé con 3 tomos de el padre Antonio Fortea Cucurrul, un español que tiene un doctorado en demonología. 3 tomos de más de 500 páginas cada uno. Y si te digo que entre los 3 tomos yo conté menos de 15 citas bíblicas, es algo favoroso. Pero la cuestión es, eh,
Una se llama, uno de los tomos se llama Suma Demoníaca, otro se llama Exorcística, y así por el estilo. La cuestión es que cuando tú comienzas a leer lo que él plantea, tú te dices, oye, pero yo no vi a Jesús haciendo todo este maraco, todas estas cuestiones. Pero eso es en el mundo católico. En el mundo protestante pasa exactamente lo mismo. Cuando tú ves a gente entrevistando demonios, sacando información demoníaca, tú dices, pero ese no es el ejemplo que Jesús nos dio. Solo hay un solo ejemplo, un solo evento, uno, donde Jesús le hace una sola y única pregunta al endemoniado y le dice, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Note que el demonio no le dice un nombre, le dice un número. Es decir, que Jesús no estaba interesado en conocer el nombre específico para echarlo fuera, sino simplemente ese relato está para mostrarnos el maravilloso poder de Jesús, que aún una legión de demonios debe de someterse a la autoridad de Cristo cuando Él manda a que salgan fuera. Es para eso que está diseñado ese relato. No está para decirnos que hay que buscar el nombre específico de un demonio para poderlo echar fuera. Y en tal caso, es un solo evento contra todos los demás, donde Jesús lo que hacía era mandar a callar a los demonios y decía, vete fuera. Eso es por esa parte. Lo segundo es que no hay fórmulas en el Nuevo Testamento para echar fuera un demonio. Lo único que hay es cállate y vete. Fuera. Punto. Porque, déjame decirte algo, los rabinos y los judíos de la época de Jesús realizaban exorcismos. Ellos sí tenían individuos especializados en hacer exorcismos. Ejemplo claro, que está en la Biblia, son los hijos de Sebas. Pero el punto, cuando les recomiendo que vayan a un apéndice que está en el comentario histórico al Nuevo Testamento, perdón, a la Biblia, de Alfred Edersheim, donde él hace una revisión de toda la literatura acerca de los demonios y de los exorcismos en el judaísmo del Segundo Templo. Muy interesante. Allí usted va a encontrar que los rabinos en la época de Cristo echaban fuera demonios de la siguiente manera. Ellos tenían un anillo que supuestamente era un anillo de Salomón y ellos echaban fuera los demonios a nombre de Salomón, donde ellos colocaban un balde de agua a una distancia del demonio y cuando agarraban que hacían los conjuros metían el anillo en la nariz del endemoniado, preparaban un brebaje con hierbas, cuantas cosas, agua de tal sitio, le daban la toma, el endemoniado comenzaba a dar espasmos epilépticos y luego entonces de recitar 3 oraciones raras, invocar a Salomón y entonces expulsaban al demonio. El balde de agua tenía que voltearse y tirar el agua. Entonces ahí ellos sabían que el demonio había salido del huésped. Y uno dice, oye, pero ¿cuánto invento? Y eran los mismos que se atrevían a decir que Jesús echaba fuera demonios por medio de Belcebú. Ahora uno entiende por qué era que Jesús le decía, si yo echo fuera demonios por medio de Belcebú, ¿por quiénes lo echan vuestros hijos? Ah, eso era más un espectáculo grotesco
que mantenía a la gente entretenida más que edificada. Y yo creo que pasa lo mismo con estos exorcismos que vemos hoy en día. Sinceramente, yo creo que el Evangelio es la obra más definitiva, donde Satanás ha sido derrotado de manera contundente y definitiva. Todas las obras de Satanás sobre una persona se caen cuando el Evangelio entra a su vida. Si tú quieres el acto más importante, la liberación más definitiva que puede tener una persona es cuando el Evangelio llega a su vida. Allí su corazón es transformado, es convertido literalmente en una nueva criatura, donde todas las cosas han sido hechas viejas y pasaron, y todas las cosas son nuevas. Por ende, la predicación del Evangelio es el acto más importante y es el arma más definitiva en contra de las acechanzas del enemigo. Y la oración, el ayuno y el acercarse a Dios es el método de Dios para echar fuera a Satanás. Si no, pregúntele a Santiago. Resistid al diablo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La estrategia bíblica para resistir a Satanás no es pelear con él, es resistir, someterse a Dios, ayuno, oración, lectura constante de la Biblia, hacer la voluntad de Dios, resistir, perseverar en lo que es justo, y Satanás huirá de ti. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Es un tema de crítica textual, pero se ha trasladado al asunto de la guerra espiritual también, con ayuno y oración, ¿no? Al final del Sí, versículo. sí, por supuesto, por supuesto. Eh, Como una fórmula donde eso es virtualmente imposible, al menos o sea, nadie puede permanecer siempre en ayuno, porque tú no sabes cuándo se te va a presentar una situación como esa. pero el punto es que hoy en día se sabe que la frase no contiene la palabra ayuno. Allí lo que aparece directamente es la idea de oración, porque lo que se está apuntando es a la fe. Lo que se está resaltando es la poca fe de los discípulos de Cristo. Y es lo que se resalta, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que dice el Padre? Creo, ayuda a mi incredulidad. Profesor, lo que dice en Marcos 9, del 14 al 29, que los discípulos no pudieron expulsar a los demonios, al demonio. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? No, que justo aplica con lo que usted está explicando. Ok, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos, y con esto quiero ser muy puntual, no existe una casta especial de guerreros especializados en guerra espiritual, porque eso va en contra de la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. El ejemplo que pone Héctor de el muchacho epiléptico y su padre, quien debía de orar por el muchacho era el papá. Y eso es algo que yo creo. El papá no tenía que ir donde los discípulos. El papá lo que tenía que decir es, mira, en el nombre de Jesús, a ti que estás atormentando a mi hijo, vete fuera. Y con fe hacerlo. Y se acababa la cuestión. Así de simple. Ah, no existe tal cosa como un don especial para oler demonios, para discernir demonios.
Ya vimos, creo que en una clase pasada que les expliqué cuál es mi exégesis de discernimiento de espíritus. Yo creo que el don de discernimiento de espíritus tiene que ver con específicamente con quién es cristiano y quién no, debido al contexto, o quién viene dándote una palabra de Dios, quién está contribuyendo a la unidad del cuerpo de Cristo. Es un ejercicio de discernimiento más que cualquier otra cosa. Sí, creo que nosotros pudiésemos esbozar todo lo que hemos dicho hasta ahora en esa bella y hermosa conclusión que hemos tenido. Dios nos ha dado la autoridad a todos los creyentes, a todos y cada uno de nosotros, de ir y predicar el Evangelio. Y donde el Evangelio llega, las tinieblas deben de irse. ¿Han recibido toda la información, mis amados estudiantes? Este es el momento para hacer una última aportación o una última pregunta. En tal caso, Lo que tú comentabas hace un momento tenía que ver con si existen o no escuadrones de liberación y esta cuestión, lo digo jocosamente, no es tono de burla, ojo. Pero si tomamos en cuenta por un lado la predisposición y por otro lado el que no todos tenemos todos los dones, no ajá, es razonable creer que hayan personas con mejor discernimiento espiritual para este tipo de actividades y por ende no es que califican más, pero sí tienen mejores herramientas para eso y dado lo cual se producen este tipo de grupos. es que yo no veo eso en el Nuevo Testamento. Yo no veo un escuadrón de oración. Yo no veo todos hemos sido llamados a ejercitar ciertos elementos. A ver, por lo menos nosotros tenemos legítimamente una somera justificación para decir de que no todos han sido llamados a la predicación pública del Evangelio, al ministerio de predicación, me estoy refiriendo, al ministerio de maestro. Pero todos los creyentes se les insta a que deben de predicar con su vida, de que deben de anunciar el Evangelio. Sin embargo, en la Biblia se nos presenta individuos que tienen el ministerio de evangelista, pero nosotros tenemos eso en la Biblia. Nosotros no tenemos en la Biblia de manera directa un ministerio de expulsar demonios, de exorcista. Todos los creyentes, a todos se les hace el llamado de tener la autoridad de hollar serpiente y escorpión. A todos. No se necesita un entrenamiento especializado, porque nosotros no hemos sido llamados a bregar con demonios, señores, ese es el punto. Yo no he sido llamado a pelear con el diablo. Yo he sido llamado a predicar el Evangelio. Y si en la predicación del Evangelio se suscita un evento tal, entonces yo tengo ciertas herramientas bíblicas para operar en ese sentido. Pero no existe tal cosa como un ministerio de liberación. No está, no existe. No lo hay. Cero. Bueno, Bien,
Bien, mis amados estudiantes. Solo una pregunta. Sí, dígame, querida. ¿Y qué opina de, ya, en los casos de que echa fuera sal, las manifestaciones que algunos comentan que pasa? Que arrojan, caen por el suelo. ¿Qué opina de eso? Mira, hay mucha sugestión dentro de todo eso. Mucha sugestión. Yo no he hecho un estudio exhaustivo sobre las manifestaciones puramente latinoamericanas de demonios. Pero si nos damos la tarea, y es una presunción, repito, debo de hacer un estudio más profundo, pero en la mayoría de casos, tú te das cuenta de que hay tendencias, líneas que se repiten una y otra vez. No sé si a ustedes le pasó una vez que se puso de moda las ministraciones desde el altar. Y aquí se puso de moda una famosa bola de luz. Mira que yo vi cómo un ángel trajo una bola de luz y la puso en tu vientre. Eso significa que Dios está preñando algo en ti y así por el estilo. Eso fue una constante y se repetía una y otra vez, una y otra vez. Y lo mismo pasa muchas veces con ciertas manifestaciones que supuestamente son demoníacas, donde veo el mismo patrón, exactamente el mismo patrón. Un cambio de voz, eh, unos nombres parecidos, ah, y en todo caso debemos de también visualizar la sugestión que hay detrás. Te voy a poner en paralelo con el Hare Krishna. Los Hare Krishna son una especie de secta hinduista. Yo fui a una reunión de los Hare Krishna aquí y yo pude ver cómo una persona duró, después de 4 días de ayuno, ayuno severo, que lo único que pasaba era agua y muy poca, repitiendo mantras, unas oraciones que ellos hacían en una posición bastante incómoda. Y luego de allí, el individuo entraba en una suerte de trance, donde se transformó en otro individuo y comenzó a hablar y a tirar una serie de palabras y esto y lo otro, y a hacer una serie de contorsiones que una persona en su sano juicio no hace. Algo muy parecido es lo que yo veo en ciertas reuniones, porque hay individuos que están metidos dentro de una suerte de programación neurolingüística después de una música estridente, después de estar en una cierta postura durante 2 horas, en un cierto ambiente. Se puede dar mucho el mismo nivel de sugestión. Te puse un caso extremo, con los Hare Krishna, pero hay veces que uno ve ciertos rasgos similares. Para más estudio, hay un documental en YouTube, está libre, se llama así, El Rito Kundalini, donde cuando tú lo veas, tú te vas a dar cuenta de cómo muchas veces eh, lo que hoy vemos dentro de las manifestaciones de ciertos grupos se parece mucho a esos cultos Kundalini. Yo voy a ver si lo Sí, encuentro para mandarlo al grupo. sí lo vi, profesor, son bien parecidos. Ah, ahí está.
La muchacha está informada. De nuevo, con esto yo no estoy negando la actividad demoníaca, ¿eh? No lo estoy negando. Lo que creo que lo estoy poniendo en su justa medida. Bien, mis amados estudiantes, han recibido toda la información. Este es el final de su ciclo de guerra espiritual. La próxima semana y durante la semana les voy a estar informando cuál será el próximo ciclo que van a tener. En lo adelante, que Dios les bendiga, muchachos, que Dios les guarde. Por favor, pónganme por el grupo de WhatsApp las Amén. impresiones que han tenido de este ciclo. Que Dios les bendiga. Gracias, profesor. Amén, amén. Chau, chau. Bendiciones para todos. Chao, chao. Bye, bye.